¿Ya? Bien, buenas tardes, jóvenes, chicas y chicos, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por asistir a esta invitación que les realizo como estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la Escuela de Derecho. Estamos realizando un trabajo de Practicum 1, Servicio Comunitario. Soy la estudiante Asunción del Rocío Luna Bustamante, mi curso 100 de Derecho. Gracias a todos ustedes por participar y regalarme parte de su tiempo del día sábado para participar y compartir un tema muy, muy importante con ustedes, del cual tienen conocimiento, pero es importante, es necesario tener un conocimiento sobre una ley, qué es lo que nos permite y qué es lo que no nos permite, para poder defendernos sobre los diferentes problemas que tienen y que ocasionan el Internet en nuestra vida diaria. Nosotros necesitamos del Internet para poder informarnos, para poder dar una información, para compartir esa información y asimismo evitar que mucha gente, sea grande o sea pequeña, sean adultos o jóvenes, utilicen el Internet como como un medio de ocasionar daño a nuestra integridad personal, ¿sí? Donde se la utilice para distorsionar la imagen de quienes somos. El Internet me va a permitir facilitar conocer la información de manera inmediata, al instante, al segundo. Pero asimismo, mucha gente lo utiliza el Internet para ocasionar malestares y daños sociales, daños familiares y daños personales. Ese es el motivo por el cual nosotros en este tema vamos a tratar de dar a conocer y compartir con ustedes los jóvenes quiénes son en la actualidad y quiénes se innovan a cada segundo, quiénes están actualizados en lo que es el Internet y la situación que conlleva a ello. Me esperan un ratito, que la edad mía no es con la de ustedes y como que no se quiere pasar el... Bien. El tema que tratamos hoy, ustedes lo ven también, lo he compartido en pantalla, es la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Mi tutora es la señorita María Gabriela Espinosa Quesada, quien dirige, quien nos orienta en cómo llevar nuestro trabajo hacia la comunidad. Así les decía, es importante que ustedes reconozcan cada uno de los temas que se van a tratar y que nos lleva al Internet, y saber cómo debo manejar un buen Internet. El Internet me permite mejorar mi calidad de conocimiento, me permite ubicarme en la actualidad, porque antes teníamos que coger los textos y buscar y tener una información antigua. Hoy ustedes la tienen actualizada al segundo. En la introducción a este tema, los derechos digitales en los jóvenes ejercen y protegen los mismos derechos. Siempre han sido fundamentales, como la libertad de expresión, la privacidad y el acceso a la información de la era del Internet, las redes sociales y la tecnología. Dentro del contenido del tema tenemos la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66. En su artículo 66 habla del derecho a la protección en su artículo 66 habla el derecho a la protección. Se reconoce, este artículo reconoce y garantizará a las personas el derecho a la integridad personal. El derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, la integridad psíquica, moral y la integridad sexual. Una vida libre de violencia,
en el ámbito público y en el ámbito privado. El Código de la Niñez y la Adolescencia también nos habla en su artículo 45. ¿Qué quiere decir con esto en el artículo 66? Que tiene derecho a la protección. Este artículo les va a permitir a ustedes, a los niños, a los jóvenes, les va a permitir que tienen un artículo que ustedes pueden defenderse si alguien en algún momento utiliza las redes sociales para poder dañar la imagen, dañar su personalidad, dañar la tranquilidad de su familia, dañar la tranquilidad y la paz de cada uno de ustedes como integrantes. Así que ustedes, cuando sientan y vean que alguien está, ustedes pueden utilizar el artículo 66 y realizar una denuncia que a ustedes les permita defenderse, porque tenemos que aprender a defendernos. Nadie puede quitarnos nuestro derecho a la libertad de expresión, pero tampoco por la libertad de expresión vamos a entender qué significa que yo, como es libertad de expresión, puedo hacer lo que yo desee. Puedo ofender y dañar la integridad de una amiga, de una compañera, de un familiar, de la vecina, de un niño, de una niña, de un adolescente. No, no puedo. Tengo el artículo 66 que me dice que yo sí tengo el derecho a exigir que se respete, porque los deberes se cumplen y los derechos se exigen cuando a alguien se le ocurre no cumplirlos. Entonces, me decía también la integridad física, la integridad psíquica, ¿no es cierto? Porque psicológicamente cuando nos ofenden en redes sociales nos sentimos mal, porque hay muchísima gente que lo lee, que lo comparte y encima de eso hace un comentario. Entonces, será por eso mismo es que utilizamos este artículo para nosotros poder defender y de alguna u otra manera evitar que otras personas sigan utilizando mal las redes sociales para dañar la dignidad de las personas, en este caso, el buen desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes. En el artículo 23 me dice el derecho a la educación. La educación es un derecho que tenemos todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Lo dice la Constitución y lo dice el artículo 23 en la Ley Orgánica de la Protección. ¿Qué me permite a mí este artículo 23? Dice, el derecho a la educación digital, las personas tienen derecho al acceso y la disponibilidad del conocimiento, el aprendizaje, la preparación, el estudio, la formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionados con el uso y manejo adecuado, sano, constructivo, seguro, responsable de la tecnología de la información y comunicación en estricto apego a la dignidad e integridad humana, los derechos fundamentales y las libertades individuales con especial énfasis en la intimidad, la vida privada, autodeterminación informativa, identidad y reputación en línea, ciudadanía digital y el derecho a la protección de datos personales, así como promover una cultura sensibilizada en el derecho de protección de datos personales. El derecho a la educación digital tendrá un carácter inclusivo, sobre todo en lo que respecta a las personas con necesidades educativas especiales. Si hemos escuchado hablar de las personas con discapacidad, entonces nosotros también podemos ayudarlas, asesorarlas, darles la atención, colaborar entre amigos, compañeros o dentro de la familia. Debemos incluirlas en este proceso educativo. El sistema educativo nacional, incluyéndolo en el sistema de educación superior, garantizará la educación digital no solo a favor de los estudiantes de todos los niveles, sino también de los docentes, debiendo incluir temáticas en su proceso de formación. Esta ley orgánica nos permite a nosotros entonces conocer que la educación en el Ecuador
es un derecho para todos y para todas, para los niños, para los jóvenes, los adolescentes, para los adultos y también para los adultos mayores, para las personas con discapacidad. Todos los ecuatorianos tenemos derecho a una educación y además de eso gratuita. En cuanto al derecho a la información, igualmente, todos tenemos derecho. Recordemos que hay lugares del país en los cuales no hay el internet. Entonces, esos niños, esos jóvenes, esas familias no tienen derecho a la educación porque el Estado, el gobierno no se ha preocupado porque haya un nuevo sistema que nos permita que ellos en algún lugar determinado también puedan recibir el derecho a la información que nosotros lo recibimos en las ciudades o en los pueblos donde sí hay acceso al ingreso al Internet. Entonces, se debería buscar formas que en las personas más alejadas de las ciudades, en el campo más alejado, buscar un lugar, una forma donde sí llegue y todas las personas puedan tener derecho y estar informadas y actualizadas. El Código Orgánico Integral Penal, COIP, en su artículo 178. En su artículo 178, violación a la intimidad. ¿Qué dice este artículo? Las personas que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grave, reproduzca, difunda o publique datos personales, les lea mensajes de datos de voz, audio y videos, objetos postales, la información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra. El artículo 178 es clarito. Lo que les he leído ahora dice violación a la intimidad. No porque yo me entero de algo, estoy en el derecho de esta información que alguien me lo comentó, difundirlo, porque no sé si es verdad o es mentira. Y si es verdad y va a perjudicar a la integridad y al buen proceso de formación, al derecho del buen vivir del niño, de la niña, del adolescente, de los jóvenes, de todas las personas en general, no porque yo conozca de algo, me enteré, me lo comentaron o me pasaron una información. A veces vemos en alguna parte de las redes que pasan algo o los compañeros muchas veces nos pasan la información, dice, mira, ¿qué es lo que está pasando? Mira lo que me comentaron. Eso no me dice a mí que yo tengo el derecho a compartir ese mensaje, porque no sé cuánto pueda perjudicar a la persona de la cual están hablando, haciendo el comentario. Y puede que sea una total mentira, pero cuando yo lanzo ese comentario negativo que va en contra de la integridad, de la identidad de este niño, de la niña, del compañerito, de la compañerita, del compañero de clases, de mi vecino, puede ser perjudicial y puede perjudicar de una forma bárbara, porque después, ¿qué puedo decir yo? Ah, no, es que era mentira. No, con eso ya nadie cree porque no le van a pasar a los mismos. Y eso se va a reproducir y se va a reproducir. Alguien va a hacer el capture de esto. Puede que yo lo elimine, pero pueden reproducirlo. Alguien capturó y lo sigue compartiendo y seguimos dañando la integridad de la persona o del joven a quien se le envió ese tipo de comentario dañino. Entonces, esto es importante saber que además de esto va a haber una reforma que va a permitir sanciones, porque nadie tenemos derecho a dañar la integridad de un niño, de una niña, de un joven, de las personas. Nadie tenemos el derecho de dañar la integridad, ni tampoco tenemos la obligación de recibir una información negativa y utilizarla en mal sin saber. Es preferible cuidarnos de esa mala información que me la enviaron y más bien, en todo caso, puedo conversarla con mi mamá, con mi papá, porque debo ayudar a cortar de plano
esa mala información que está dañando la integridad, que puede que no sea mi amiga, simplemente se trata de un ser humano, ¿sí? Puede que yo sí conozca a esa niña y simplemente me pasaron algo y yo empiezo a compartir y a compartir. Alguien vio, le gustó, porque a veces la mentalidad es dañina. Nos gusta fastidiar y a veces hay mucha gente que se siente contenta con estas informaciones negativas. Entonces, lo que hace es compartirla porque le causó chiste, ¿sí? Entonces, no puede causarme chiste el dolor de otra persona, porque imagínense que en ese momento fuese yo de quién están hablando. Debo ubicarme en el lugar de la persona que me pasaron y me compartieron, y yo no debo compartirlo. Yo debo hablar con mis padres en caso de que conozco a esta niña o este joven de quién están hablando. Yo debo de hablarlo. Mira, papá, mamá, lo que está pasando, para más bien compartirlo con los padres de ella y buscar la manera de que ya no se comparta y encontrarle una solución a ese problema y buscar. Entonces, para eso el Código Orgánico se va a reformar para darle sanciones ejemplarizadoras para que no se utilice las redes sociales como un medio para hacer daño, hacer burla, hacer bullying con las personas, con los niños, con los jóvenes. Con nadie, absolutamente con nadie podemos utilizar el Internet para hacer daño. Entonces, ¿a qué los invito? A que realmente vayan conociendo, actualizando y compartan con jóvenes, compartan con sus amigos, que realmente no debemos pasar una información negativa, porque esto daña absolutamente la integridad, porque las personas cuando nos ven nos señalan y dicen, mira, a ella le pasó esto, ella hizo esto, mírala cómo ella pasaron esa fotografía al desnudo, cuando muchas de las veces lo que colocan es su rostro y el cuerpo es de otra persona, pero ya la pasaron de esa manera y hicieron mucha burla y empezaron a tener criterios y comentarios que dicen mucho de aquella compañerita, de aquella señorita que tiene un buen caminar, que tiene principios, que sabe cómo comportarse. Sin embargo, a alguien se le ocurrió hacer un mal comentario y a veces sale como ganas de molestar, pero la dignidad, la integridad, los principios y los valores se los tiene que cuidar, se los tiene que valorar, se los tiene que respetar. Eso es importante, chicos y chicas, que ustedes entiendan que ser amigo, ser compañero, es empezar por el respeto y exigir que se respete cuando alguien no lo quiere cumplir. Así que ojalá venga muy pronto esta reforma que nos permita a nosotros sancionar de manera ejemplarizadora a quienes utilizan las redes sociales para dañar la integridad de chicas y chicos como ustedes. Luego dice el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 45, el derecho a la información. En el derecho a la información, los niños, el artículo 45 dice que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a buscar y escoger la información y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se deriven del ejercicio de la patria potestad, ¿sí? Aquí dice claro en el derecho a la información que ustedes, como niños, como adolescentes, como jóvenes, tienen derecho a escoger, a buscar la información que habíamos estado analizando el artículo 45, que habla del derecho a la información, donde ustedes como niños y como adolescentes, como jóvenes, tienen derecho a la información. Pero recordemos que la información de un niño de 6, de 7 años no es la misma calidad de información que necesita un joven ya de 19, de 25, de 10 años. O sea, todos tenemos derecho a una información, pero la información tiene que ser acorde a sus edades y acorde a sus necesidades, para de esta manera ir realizando una formación tanto en conocimiento, una formación social, una formación política, una formación económica, una formación física.
algo que nos lleve a cada uno de ustedes a realizar un buen trabajo en su proceso educativo, ¿sí? En su proceso de personalidad. Entonces, eso es importante, que el nivel de información que necesiten debe ser acorde a sus edades, debe ser acorde a sus necesidades, ¿sí? A sus necesidades psicológicas, a la necesidad de saber un comportamiento, a la formación educativa. O sea, eso deben tenerlo claro. No busquen una información que realmente no es necesaria. Busquen siempre una información acorde a ustedes, y cuando necesitan una mayor explicación, busquen a los jóvenes más grandes que ustedes, busquen a sus adultos y saquen una conclusión y que los asesoren. No hay necesidad de crecer antes de tiempo. Vamos creciendo junto a nuestras edades, vamos creciendo despacio para una formación segura, una formación que nos permita a nosotros, como a ustedes, como jovencitos, ir adquiriendo un conocimiento que les permita saber. Es verdad que a esa edad somos muy curiosos, pero esa curiosidad debe ir a la mano de los más grandes, que nos permitan crecer con una madurez de acuerdo a la edad. Es importante conocer muchas cosas, pero esas cosas se las tiene que conocer con educación, con tiempo, para de esta manera crecer bien y tener un proceso de un buen vivir y tener una formación. Porque hay cosas que nos gusta, que nos llama la atención. Y si esas cosas son buenas, está bien, pero muchas veces nos alejamos de la verdad, porque hay compañeros, hay jóvenes que tienen otra formación y están muy adelantados y miran una vida muy fácil y piensan que las cosas son porque son. No, cada cosa, cada tema tiene su tiempo, y eso nos permite a nosotros la formación en cuanto a ese derecho, ¿sí? Entonces, busquemos una información acorde a la necesidad, acorde a los tiempos, y lo que sí sea muy importante, pues entonces pidamos siempre ayuda. Es importante, pero claro, no vamos a terminar siendo dependientes. Me dirá que está bien o está mal, porque cuando ya a la edad de ustedes ya se puede saber qué es lo malo y qué es lo bueno, pero hay publicidad que es muy negativa, pero que es muy provocativa y curiosa. Entonces, a eso vamos, a que la información no es la misma de un niño de 10 años, de un adolescente, que la de un joven de 25, de un joven de 20, ¿sí? Y es importante que nos actualicemos, busquemos la información y ayudemos a los que nos necesitan de acuerdo a la necesidad de la edad del tiempo. En el artículo 47, el Código de la Niñez y Adolescencia, me dice en el artículo 47, garantías de acceso a una información. El artículo 47, para garantizar el derecho a la información adecuada del artículo anterior, el Estado deberá requerir a los medios de comunicación social la difusión de información y materiales de interés social y cultural para niños, niñas y adolescentes. B. Exigirles que proporcionen en forma gratuita espacios destinados a programas del Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. C. Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil. D. Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de programas acordes a las necesidades lingüísticas de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los diferentes grupos étnicos, ¿sí? Esto dice el artículo 47. Es muy claro. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer acá? Los medios de comunicación,
como la televisión, como la radio, ¿qué es lo que deberían hacer? Programas de acuerdo a los horarios, porque no debe ser un horario de niños. En el horario de niños no se debería pasar programas de adultos, programas que realmente no van. Hasta ahí estaríamos bien, pero el Internet con las redes sociales ha permitido un sinnúmero de programas y que los podemos ver las 24 horas del día, ¿sí? Entonces, muchas de las veces los niños, los jovencitos, ¿qué es lo que hace el adolescente? Busca el horario o una hora que los papás de pronto no los vean, ¿sí? Para ver programas que no están bien. Y a esto no hay que detenga. O sea, estamos hablando solamente de los medios de comunicación que tienen el permiso para poder difundir sus programas, pero todavía no podemos hacer algo que las redes sociales difunden de manera abierta, libre, ¿sí? Tienen un libertinaje para poder difundir todo tipo de programas porque quedan grabados. Entonces yo lo puedo ver a cualquier hora, a la hora que tenga tiempo y a la hora que yo me lo pueda permitir, a la hora que realmente no esté nadie para hacerlo. Entonces es mejor buscar esa información, mirar, como les decía anteriormente en el artículo 45, temas que realmente sean acorde a la formación de ustedes y que vayan creciendo de acuerdo a su necesidad. En lo que decía también en el artículo B, que debe exigirles las proporciones de forma gratuita, espacio. Sí, el Estado debe exigirles a los medios de comunicación espacios de tiempo para hacer programas culturales, programas educativos, programas psicológicos, donde escuchen incluso a nuestros padres y escuchen los chicos para que vean estos programas que realmente vayan fortaleciendo su proceso de edad de acuerdo con un proceso de año y su proceso psicológico. Entonces, el artículo 47 me habla de las garantías de acceso a una información donde el Estado debe exigir a los medios de comunicación programas que vayan acorde a su horario para que sean vistos por los niños, por los jóvenes, y programas en horarios de niños y programas en horarios de adultos. Bueno, una conclusión que los derechos digitales en los jóvenes es parte de la Constitución ecuatoriana. Así que con esto estamos llevando un mensaje a cada uno de ustedes para poderlo entender de mejor manera, de manera responsable, que una red debe ser tratada con responsabilidad, debe ser tratada con y debemos utilizarla bien para la formación, para llevar esa información, para llevar ese mensaje de manera rápida, de manera eficiente y no perjudicar el buen crecimiento, el buen vivir de cada niño joven ecuatoriano, de cada ciudadano y ciudadana ecuatoriana. Eso es importante, que nosotros manejemos unas redes sociales que nos permita compartir y llevar un buen mensaje, un mensaje positivo, llevar un mensaje o compartir un conocimiento, ya que el Internet me ha permitido tener la comunicación y la información de manera inmediata y actualizada. Asimismo, ustedes y cada uno de ustedes deben compartirlo, que nadie perjudique la integridad de las personas. Hemos concluido que en cada normativa ecuatoriana hace énfasis a los derechos digitales de los jóvenes, que cada joven de nuestro país debe de tener acceso y el derecho al Internet, debe tener derecho y acceso a la información que le permita tener el mismo conocimiento del niño del campo, de las montañas, de las islas, debe tener el mismo derecho que el niño de la ciudad, que el joven de la ciudad. Eso es importante, que seamos solidarios y empecemos a exigir que todos los jóvenes, todos los ecuatorianos y ecuatorianas debemos tener el derecho al acceso al Internet, a la comunicación, a la información, para que se eduquen. Porque la educación a través del Internet, la educación digital pueda llegar a los lugares más alejados donde los niños y jóvenes no tienen escuela y acceso a un colegio.
y puedan estudiar de manera digital. Y que cuando hayan problemas en las escuelas y colegios, como el que sucedió recién, como el caso del COVID, muchos niños y niñas, muchos jóvenes, muchos estudiantes universitarios se quedaron sin estudiar. ¿Por qué? Porque no tenían el acceso a Internet en los lugares que ellos están viviendo, ¿sí? Entonces, debemos exigir que la educación debe ser para todos y todas, que la educación, el derecho al Internet, la educación digital debe ser para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, el avance tecnológico nos ha permitido, como lo decíamos antes, realmente mejorar. Antes en el Ecuador, hace 10 años, todavía sufríamos mucho por el Internet. ¿Sí? Un proceso, un cambio tecnológico en nuestro país con una administración y un gobierno que permitió actualizarlo en el país, darle la información que se necesitaba, darle ese desarrollo tecnológico que antes no había en el Ecuador, y el Internet era un espacio, era una herramienta privilegiada donde solo tenían acceso las personas que tenían recursos económicos. Hoy el Internet en un gran porcentaje, gracias a un cambio de gobierno, gracias a un cambio tecnológico, cuando se miró al país con ese derecho a que debíamos tener todos los ecuatorianos y ecuatorianas el derecho a la educación, se lo miró como un derecho, como una necesidad urgente a construir en cada niño, en cada joven, una tecnología que permita ir de avanzada. Así que el avance tecnológico en el Ecuador nos permitió mejorar la calidad educativa, nos permitió conocer al instante qué es lo que sucede en el mundo, no solo en el país. Eso es importante, por eso debemos de cuidar una buena información. Pero también este mismo avance tecnológico permitió que se agrave vaya agravando el tema del derecho y se fue violando los derechos de cada ciudadano. Entonces va agravando esto y a su vez esperamos que realmente los cambios, la estructura y la reestructuración de estos códigos permita crear penas fuertes para que en defensa de estos grupos vulnerables, de quienes son o somos afectados por personas que realizan mensajes nocivos a la integridad, a la identidad de una persona, sea negra, blanca, mestiza, chola, pobre, rica, no importa su situación económica, social, lo importante es que todas las personas en el Ecuador y en el mundo tenemos derecho a ser respetadas y que se respete nuestro espacio, nuestra integridad y nuestra identidad. Bueno, y además se debe realizar firmas, convenios importantes con autoridades, sean estas internacionales, sean locales, como por ejemplo el gobierno la realice a través del Ministerio de Educación, la realice con un distrito o la realice, por ejemplo, con un gobierno provincial, como lo conocemos nosotros como la prefectura, la realice con los gobiernos locales como las alcaldías, las juntas parroquiales. Entonces, para que así mismo se realicen estas firmas de convenio, estas alianzas, este apoyo estratégico para que los gobiernos provinciales puedan llegar a cada uno, en el caso de nuestra provincia, puedan llegar a cada una de las 50 parroquias rurales que tenemos. O sea, eso es importante, que nosotros podamos llegar a cada uno de los rincones de nuestra patria ecuatoriana y en el caso de nuestra provincia del Oro, llegar a cada una de las parroquias alejadas a la tecnología de avanzada que tenemos en este momento. Entonces, es importante que se realicen los convenios entre los gobiernos provinciales con los gobiernos parroquiales o también entre el gobierno cantonal, que sería el alcalde, con sus parroquias, ¿sí? Entonces, en este caso hablamos de la ciudad de Machala, tenemos una sola parroquia rural. Entonces, que la alcaldía de Machala busque el vínculo, la relación, un convenio que permita llegar a cada uno de los sitios de la parroquia El Retiro, que es la parroquia rural que tiene la ciudad de Machala, o que en su caso el gobierno provincial llegue a cada una de las 50 parroquias rurales que nosotros tenemos en nuestra provincia del Oro. Es importante llegar a todos los rincones para que llegue el Internet, llegue la tecnología y todos tengan derecho a una educación de avanzada.
Bueno, dentro de la bibliografía nosotros hemos ubicado allí Lengua, Santa Lucía, en las redes sociales, la difusión no consentida de las imágenes. Ya, también hemos ubicado el conocimiento como arma más efectiva para proteger la privacidad de los usuarios de las TICs. También en la vida privada de la sociedad digital, la exposición de los jóvenes en Internet y la Constitución de la República Ecuatoriana, el Código Orgánico Integral, Código de la Niñez y el Código de la Adolescencia. Agradeciendo a cada uno de ustedes por este tiempo que me brindaron para poder contribuir y colaborar con ustedes. Bueno, espero que mi mensaje haya llegado a ustedes. Espero que lo compartan para que sepan que en el país tenemos derecho a recibir esos espacios de tecnología para que todos, así como ustedes tienen ese derecho por vivir en la ciudad, los niños y los jóvenes de cada una de las parroquias tengan ese derecho a recibirlo, no como un regalo, no como una dádiva, sino como un derecho que reza en la Constitución ecuatoriana y en cada uno de los códigos y los artículos de la niñez y la adolescencia. Además de eso, quiero que me ayuden con algo. En cada una de sus invitaciones fueron un cuestionario de preguntas. Necesito que ustedes me la respondan, hagan un capture y luego me la envíen por el mismo medio que les envié a ustedes. Agradeciendo a cada uno de ustedes, tengan una bonita tarde y disfruten lo que les queda del sábado y mañana a disfrutar de la inauguración del Mundial. Y que viva Ecuador. ¡Que viva Ecuador! Listo. Ya grabamos. El actor. No leí de la foto. No es por eso. Yo, o sea, ya La foto, la foto. por favor, enciendan sus cámaras para poder ver sus bellos rostros. Necesito una fotito de parte de ustedes. No tengo cámara. Esta computadora es del año 21. Bueno, los que puedan, ayúdenme con sus cámaras, por favor. Elian, Francis, Tali, Sofía. Gracias, Andy. Talía. Fabricio. Gracias, Cami. Gracias, Talía. Es mi doctora. Puros economistas, médicos, contadores, abogados. ¿Qué más hay aquí? Ah, tengo acá otra doctora. Creo que era diseñadora gráfica, Dayana. Hola, Sofía. Chicos, prometo sacar los guapos, pónganse ahí.